Tecnóloga. El día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer la primera clase. Hoy vamos a tratar de complementar y hablar sobre un poco más de nutrición, ¿no? Los requerimientos nutricionales en pediatría. Tenemos que tener en cuenta, como conversamos ayer, que los factores genéticos modulan el crecimiento. Quiere decir que casi 50-80% del crecimiento final que tenemos es modulado por factores genéticos y mucho por la línea materna. Sin embargo, los factores que están sobre la genética, los que permiten expresar, ¿no?, llamados factores epigenéticos, son los que modulan la expresión de estos factores genéticos. De tal manera que uno de los condicionantes en etapas tempranas de la vida, por decir, el mayor factor que influencia es la nutrición. Y dentro de todo ello, la lactancia materna. ¿Por qué la lactancia materna? Si el ser humano se diferencia de otros mamíferos, ¿por qué? Es por su neurodesarrollo, el cerebro. Y ya desde que nacemos hasta los 2 años, nosotros alcanzamos el 85% de nuestro peso cerebral y de nuestro neurodesarrollo. Además, otros factores epigenéticos que condicionan, ¿no?, este crecimiento humano: pobreza, contaminantes, condiciones ambientales, como vimos el día de ayer. Ahora, ¿cuáles son los objetivos de esta clase? Primero, conocer e identificar los grupos de alimentos macro y micronutrientes que van a influir en el crecimiento de un ser humano, y conocer los requerimientos de macro y micronutrientes en etapas críticas de desarrollo. Al hablar de etapas críticas, ayer mencionamos una etapa que cada vez es importante y que se menciona mucho, que va a determinar no solo la programación de la talla, del crecimiento, sino de la inmunomodulación, ¿no?, de la programación metabólica, de la microbiota y todo ello, ¿no?, los primeros 1000 días, ¿no?, la bibliografía que estamos usando, ¿no? Vamos a ver, los cambios dietéticos son fundamentales para que los paradigmas epigenéticos, es decir, los factores, se expresen. Los patrones dietéticos modernos, los que tenemos actualmente, aumentan el riesgo tanto de enfermedades inmunitarias como metabólicas. Sabemos eso que a cualquier edad. Sin embargo, si esta agresión nutricional se presenta en etapa más temprana, es mucho más probable que también esas enfermedades metabólicas autoinmunes se presenten mucho más temprano. ¿Y qué estamos observando? La epidemiología. Niños con diabetes tipo 2 más jóvenes, niños con hipertensión más jóvenes, niños que debutan con autoinmunes mucho más jóvenes, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Siempre se veía este patrón o hay algún factor que está influenciando la presentación? Podemos decir el ambiente, la radiación, los metales, pero siempre el primer factor que influencia va a ser la nutrición. Ahora, sí contamos con evidencia científica creciente de que las exposiciones a esta influencia, hablemos básicamente de nutrición, desde el momento mismo de la concepción y el periodo postnatal temprano, es decir, los primeros 6 meses, son capaces de modificar la expresión génica y la susceptibilidad a enfermedades. Es decir, si yo tomo leche materna, se ha demostrado que es un factor protector contra la obesidad. Si me protege contra la obesidad y mi genética es tener diabetes tipo 2, me va a proteger contra el desarrollo de diabetes tipo 2, o por lo menos va a prolongar, ¿no?, la condición de sobrepeso que me lleve a esta enfermedad metabólica. Si no tengo diabetes tipo 2, no tengo agresión al riñón, ¿no? Si no como mucho y no tengo agresión de proteínas, voy a postergar mi genética de tener hipertensión arterial. Qué importante es nutrir al ser humano, porque probablemente si nosotros nutriéramos al ser humano adecuadamente durante los primeros 1000 días, no habría cardiólogos de enfermedad metabólica, endocrinólogos de adultos, cirujanos bariátricos, ¿no? Probablemente si alguien que hace cirugía bariátrica no quiere atentar contra sus sueños, ¿no? Teniendo en cuenta esto, la oportunidad importante, ¿no?, intervenir en una ventana crítica de desarrollo. Y la ventana crítica de desarrollo de una especie que está formándose siempre va a ser la primera etapa de la vida, es decir, la infancia, los primeros 1000 días, los primeros 5 años, durante la adolescencia, mientras el ser humano esté en desarrollo. Cuanto más plástico es el organismo, más probable es que esta pueda ser modificada. Se puede modificar durante toda la vida, obviamente, no significa que nosotros no podamos tener reprogramaciones metabólicas a lo largo de la vida, podemos tenerlas. Sin embargo, es mucho más sencillo y la posibilidad de que quede un imprinting, que es decir, una memoria metabólica, es mucho mejor cuanto más joven se haga la modificación. Estrategias nutricionales. Ahora, la nutrición, dicho de esta manera, tiene relevancia para la presentación de enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, salud ósea, programamos la osteoporosis, enfermedades autoinmunes, ciertos tipos de cáncer, enfermedades alérgicas, infecciosas, y todo eso. Si un ser humano en desarrollo se enferma, se nutre mal, obviamente va a tener impacto tanto en la parte física, crecimiento, y en la parte de neurodesarrollo. ¿Cuál es la agenda que vamos a tocar? Primero, el concepto de los 1000 días, que lo vamos a repetir siempre. Vamos a conocer un poco de los macro y micronutrientes, lo cual ustedes son expertos porque acaban de terminar bioquímica, ¿no? Y ver nosotros cómo podemos adaptarnos a las tradiciones locales.
Existe evidencia bien establecida y documentada de que los eventos tempranos de la vida, incluida la nutrición, tienen un papel poderoso sobre la programación del desarrollo, metabolismo y salud futura de la persona. Evidencia, las observaciones del profesor Baker, epidemiólogo inglés, en 1970. Lo primero que dijo es: estoy observando que a mi consulta acuden muchas personas entre 20 y 30 años con hipertensión y angina de pecho. 20, 30 años, ¿no? Normalmente uno decía la aterosclerosis se presenta a partir de los 35, el macrófago espumoso, la placa ateromatosa, pero estos hombres eran y mujeres de 20 a 30 años, ¿no? En Londres, Hertfordshire, y de repente, como en toda Europa la atención primaria está muy registrada, establecida, empezó a ver, vamos a ver cómo fue su infancia, porque algunos eran bajos, algunos tenían sobrepeso, y empezó a observar que todos venían de una comunidad específica. Hertfordshire, ¿se acuerdan ustedes? ¿Conocen? ¿Les han ido a Europa? A la Segunda Guerra Mundial, la ocupación holandesa por las tropas nazis, y lo que sucede es que ocuparon toda la parte de Países Bajos, no dejaban entrar alimentos ni que venía de Reino Unido ni que venían de los países aliados de Estados Unidos. Se quedaron casi 400 días, algunas zonas, ¿no? El consumo de calorías bajó a 400 calorías por persona. 400 calorías es un vaso de yogur, lo que ustedes beben, hasta 2, 3 vasos por día. Y sin embargo, ¿quiénes creen que fueron los más afectados? ¿Los hombres que ya estaban creciendo? No, los niños, obviamente, las mujeres embarazadas, ¿no? Y obviamente todos los hombres iban a la guerra. ¿Y quiénes quedaron en esa zona? Los niños y las mujeres embarazadas. Pero nacieron, porque vivieron, sobrevivieron. Y vieron que esos niños nacían con peso bajo. Y todos tenían en común denominador peso bajo, peso bajo, peso bajo, peso bajo. Entonces, la primera observación epidemiológica, porque ahí nacen los estudios, dijo, hay una observación que el peso bajo se asocia a hipertensión y enfermedad cardiovascular. Por otro lado del mundo, el doctor Berenson, cardiólogo pediatra, empezó a observar que tenía niños afroamericanos, hispanoamericanos de 15 años con hipertensión y tenían en común denominador la obesidad. Pero cuando empezó a hacer la historia clínica de los pediatras, que somos tan detallistas, empezó a ver que tenían peso bajo. Entonces decían, pues sí, el peso bajo condiciona a hipertensión, sobrepeso, obesidad y enfermedad metabólica. Y empezaron a estudiar en modelos animales, porque no es ético, aunque tenemos cortes históricas, ¿no?, para estudiar. Y vieron efectivamente que cuando sometieron a las ratitas a desnutrición y veíamos la camada y las sometíamos a sobrepeso postnatal, estas ratitas desarrollaban placa ateromatosa muy jóvenes. Y ahí vamos al segundo estudio histórico basado en evidencia. ¿Han oído hablar de la cohorte de Bogalusa? Cuando acá pasa en cardiología, el riesgo cardiovascular, cohorte de Bogalusa, cohorte de Bogalusa, cohorte de Bogalusa. Es una cohorte que sigue en Bogalusa, en Estados Unidos, un grupo de médicos estudiosos para verificar, ¿no?, la incidencia y prevalencia de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular y ver qué factores están asociados a la presentación de esa enfermedad cardiovascular. Entonces, en Bogalusa, todo lo que pasaba en salud se registraba, las muertes, todo. Y empezaron a hacer autopsias de natimuertos, autopsias de niños de 2 años que morían por cualquier causa. Pedían permiso para sacar biopsias de coronaria, biopsias de carótida. ¿Y qué encontraron? En natimuertos, placa fibrosa. ¿Cómo? Si este bebito ni nació, pero antecedente recibido, placa ateromatosa. Entonces, un momentito, ¿en qué momento empieza la enfermedad ateromatosa? ¿No empezaba a los 35 años según mis estudios, según lo que me enseñaron? Entonces vieron, no, todo ser humano que es sometido a hambruna en las etapas tempranas de la vida, llámese intraútero, desarrolla condiciones para sobrevivir. Yo no me quiero morir, tengo que adaptarme. Adapto a tener menos cantidad de células para formar mi riñón, mi nefrona, mi páncreas. Lo único que no ahorro, ¿qué creen que sea? Dicen la grasa por ahí, a veces. ¿Qué creen que sea? ¿Qué nos diferencia de los demás mamíferos? El cerebro. Es lo único que no se ahorra. Todos los nutrientes, cerebro. Ya, un poquito para el corazón, un poquito para el riñón. Lo demás, todo baja. Hueso, páncreas, nefrona. Pero yo puedo vivir con un riñón, puedo vivir con un pedazo de hígado, puedo vivir, ¿no? Vivimos así. Y cuando salimos a la etapa postnatal, ¿cuál es la lógica humana si vemos un niño con bajo peso? Alimentarlo. Y esta transgresión, es lo que llamamos ahora dieta moderna, esta transgresión, el bebé se programó para vivir con poco alimento y se creó todos sus sistemas de sus órganos funcionarán mal, menos, a lo mejor una timina por acá, faltó una guanina, una proteína por aquí, menos, se adaptó. Estas respuestas adaptativas para sobrevivir. Pero ¿qué pasó cuando salió de la panza?
empezó a comer porque los pediatras decían que hay que engordarlos a los niños, ¿no? O la enfermera, todos engordarlos. Y esa transición que hizo, que esos mecanismos que se llaman programación metabólica temprana se empiezan a expresar. Si me dan mucha comida, yo ahorro, porque no vaya a ser que vuelva a tener hambre como en el útero. Es por eso que ahora decimos, oye, tú comes mucho menos que yo, o mucho más, y yo engordo más que tú. Literal, hasta el agua me engorda. A ver, ¿con qué peso naciste? Con 2.500, estuve en el ecografía prematura. Pues con honra, tú tienes una programación metabólica intraútero. Y esta programación se da no solamente en la parte metabólica, en la parte inmunológica, en la parte de microbiota. Programamos enfermedades mentales. Entonces, ¿quién puede modificar esa programación? De todos los factores sobre la genética, la nutrición, ¿no? La nutrición. Importancia de los primeros 1000 días. Hablábamos ayer algo de eso, ¿no? Los primeros 1000 días, la vida de un ser humano tiene más impacto en su futuro que en cualquier otro momento. ¿Y a qué nos referimos? Desde el momento mismo de la concepción y los primeros 2 años. ¿Qué sucede en esa etapa maravillosa, ¿no? Programación metabólica saludable, fortalecimiento del sistema inmune, tolerancia inmunitaria, prevención de alergias, digestión, correcto crecimiento. Y mire, de ser 2 células cuando somos cigoto, de repente empiezo a tener 500 billones de células a los 2 años, 50% de la talla adulta, se triplica el peso. Maduración de la barrera intestinal y las 1000 billones de bacterias, programación de la microbiota. Nosotros tenemos la voluntad, o sea, yo digo, quiero comerme hoy una dona. ¿Creen que nosotros, mi voluntad lo está mandando? No, mi microbiota. Nosotros de peso seco, yo peso digamos 60 kilos, pero 2 kilos son de microbiota. Y es la microbiota la que me da señales. No dice, pero ¿cómo que eso de la microbiota? Porque la microbiota estimula la producción de péptidos, grelina, leptina, insulina, ¿no? Ahí tengo que comer algo dulce. La microbiota firmicutes, es dulce, dulce, dulce. Y yo voy y busco algo dulce, ¿no? Amargo también. Por eso el microbiota es saludable. Tanto así que ahora en muchas enfermedades estamos haciendo trasplante fecal. No sé si no debe hablar de eso. Porque yo puedo hacer bariátrica a todos los gorditos, pero siguen comiendo mal. Porque no ha cambiado la señal de su eje intestino-cerebro, es la microbiota. ¿Y dónde se establece una microbiota saludable? Durante los primeros 1000 días. ¿Y quién favorece el establecimiento de microbiota? Si hablamos de microbiota intestino, los nutrientes que ingieren los primeros 1000 días. Entonces yo debo tener una nutrición espectacular para que esta microbiota no me predisponga a cáncer, enfermedad inflamatoria intestinal, diabetes, obesidad. ¿Qué más sucede en los primeros 1000 días? Periodo crítico para el desarrollo de la adiposidad. Y, bueno, neurodesarrollo, obviamente, ¿no? Los déficits o excesos que se establezcan desde ese periodo de tiempo van a ser muy difíciles de superar. Se pueden reprogramar, pero son muy difíciles de volver a como están. Lo podemos hacer, empezamos a nutrir, empezamos a sacar, a aconsejar, a orientar, a vacunar, a dar agua potable. Pero si el niño dejó de crecer, si no mielinizó los primeros 6 meses, ¿no? Nosotros mielinizamos a raíz de casi 600.000 neuronas por minuto. No mielinizó, simplemente dejó de mielinizar. El niño dice, mira, ¿sabes qué? El lunes voy a tener HA y el lunes mielinizo mi hipocampo, memoria, concentración. No mielinizó. Ahora que tenemos un montón de adultos y niños con déficit de atención, alteraciones en la mielinización del hipocampo. Miren la importancia de alimentar bien a los niños en los primeros 1000 días. Requerimientos, obviamente requerimos comer. ¿Cómo se dividen estos nutrientes? Macronutrientes, los que todos conocemos, proteínas, grasas y carbohidratos, micronutrientes, vitaminas y oligoelementos y agua. La energía, ¿por qué macronutrientes se observa? Primero, ¿para qué requiere energía un ser humano? Obviamente para vivir, para dar energía a todos los procesos metabólicos. ¿Y cuál es la fuente de energía final de un ser humano? Finalmente, ¿cuál es la fuente? ¿Cómo se llama la molécula energética? ¿Cómo? ATP. ¿De dónde viene el ATP? Del ciclo de Krebs. ¿Y el ciclo de Krebs de dónde recibe la acetilcoenzima A y todo eso? De la glucogenólisis, o sea, del azúcar. Ya empezamos, obviamente, carbohidratos, ¿no? ¿Y para qué yo necesito estos carbohidratos? Para apoyar un crecimiento y desarrollo óptimos, consistente con la salud a largo plazo y equilibrar el gasto total de energía. Un niño, cuando nace, tiene que crecer y eso demanda un gasto calórico. ¿Y cuál es el alimento por excelencia fuera del útero? ¿Cuál? Leche materna, ¿no? Y la leche materna tendrá este requerimiento de este azúcar. ¿Ustedes saben que la leche materna tiene azúcar? Aquí dicen que no tiene azúcar. Levanten las manos los que dicen que no tiene azúcar. Levanten las manos a toditos, ¿no? Si no me das la lista, Cristian, ahí para hablar al doctor Gutiérrez.
¿La leche humana tiene azúcar o no tiene azúcar? ¿Cuál es el azúcar de la leche humana? ¿Cuál? La lactosa. El principal componente de la leche humana es la lactosa. Obviamente me da energía. Y también dice, oye, ¿por qué tanta en la lactosa? Vamos a compararlo con leche de vaca, con leche de rata, con leche de camello, con leche. ¿Por qué tanta lactosa en la leche humana? Pues algún motivo de tener, algún motivo. ¿Por qué tengo tanta lactosa en la leche humana? Entonces empiezo a pensar lactosa, neurodesarrollo, galactoligoscerebrósidos, por eso, lactosa, absorción de calcio, conra. Y de repente el bebé no puede beber leche y empieza a tener cólicos. ¿Y qué es lo primero que hacemos los médicos de modernos? Leche sin lactosa, fórmula sin lactosa. Todo lo que contiene el gol estándar de alimentación humana, leche materna, algún motivo ha de tener, es el gol estándar, ¿no? Recomendaciones siempre se van a basar en el gol estándar de alimentación humana, es decir, leche materna. Analizo leche materna y la nutrición de un bebé que no pueda beber tiene que ser muy similar, las fórmulas tienen que ser muy similar, y hasta ahora no hay ninguna que se parezca, y yo creo que no va a haber jamás, ninguna. La leche de camella se aprecia, pero imagínate si hubiéramos una fábrica de leche de camello, ¿no? Tendría pobres camellos, digo yo. El gasto, ¿a qué se refiere cuando nosotros hablamos de dar energía? Tenemos que tener un gasto energético total, todas las calorías que yo necesito para crecer, para abordar todos mis procesos de crecimiento celulares fuera y dentro del mundo. Para esto, en lactantes, ¿cómo se predice? Entonces, ¿cómo se han dado cuenta que se gasta en los lactantes si todo el día paran durmiendo, ¿no? Hay formas de establecer gasto energético. Método de isótopos estables de agua doblemente marcado. Simplemente los niños se les meten campo. Obviamente esos son estudios que no se hacen ahora, pero que ya se han establecido. Niños y adolescentes, monitoreo de la frecuencia cardíaca y también método de isótopos estables de agua doblemente marcado. Y el costo de energía de crecimiento, porque es muy diferente calcular la energía que necesita un adulto que ya creció, debe incluir el promedio de velocidad de crecimiento y la composición de aumento de peso. Ayer vimos que en los primeros 1000 días la velocidad de crecimiento era espectacular. Crecíamos 37 centímetros en 2 años y aumentábamos 12 kilos en 2 años. Situación que nunca más se va a expresar en nuestra vida en ningún momento. Entonces, ¿cómo se determinan las necesidades energéticas de lactantes, niños y adolescentes? Primero, el metabolismo basal. 45-70% que va a ser influenciado por la composición corporal, es decir, la masa libre de grasa, la masa magra. La actividad física que va a variar entre individuos, incluso entre lactantes, porque hay lactantes que gatean, hay lactantes que no. Hay lactantes que tienen problemas, secuelas cognitivas, que están postrados y no gatean. Hay niños con síndromes, como el síndrome de Down, que no gatean y tienen hipotonía. Entonces, vamos a alimentar a todos estos niños de forma igual. Probablemente si los alimentamos de forma igual, el niño que está postrado empieza a aumentar de peso. Y va a haber lactantes que están haciendo, ustedes han visto el concurso de bebitos lactantes que se da en los hospitales, así como el concurso de lactantes mamones. Mamar implica gasto, ¿no? Succionar, y hay lactantes que son perezosos, que no quieren succionar, que solo quieren la fórmula, que la mamá les abra el chupón y glup, 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 porque no quieren. Entonces ya empezamos a ver las características de su hermano. Uy, este chiquito es perezoso, hay que empezar a estimularlo, ¿no? El efecto térmico de los alimentos, que va a incluir el 10%, y el costo energético del crecimiento. En el efecto térmico de los alimentos tenemos que tener en cuenta la termorregulación. No es lo mismo alimentar a un niño en la sierra, en invierno, en países nórdicos que en países caribeños. Obviamente va a requerir quizás más calorías porque está sudando mucho, quizás más agua para no deshidratarse. Entonces, ¿cómo definimos la tasa metabólica basal? Es la energía que yo necesito para crecer sin hacer nada, sin mover. Obviamente, a esto se va a unir la otra energía que voy a definir. Entonces, es la energía gastada para mantener procesos celulares y tisulares fundamentales para el organismo. Y las fórmulas ya están hechas, yo no tengo que calcularlo. Cuando yo era residente sí me hacían calcular niño por niño, todos. Ahora tenemos fórmulas y tenemos apps que calculan esa tasa metabólica. En niños bajo 3 años, de 3 a 10 años, de 10 a 18 años, niño para niño, que la pueden tener de cualquier app. El efecto térmico de los alimentos. Energía requerida para la ingestión y digestión de los alimentos y para la absorción, transporte y utilización de los nutrientes. Cuando hacemos el cálculo de una dieta de calorías totales, ustedes han visto que hay un macronutriente que casi nunca entra para el cálculo de energía. ¿Cuál es? ¿Quién va al gimnasio? No van al gimnasio. Nadie va al gimnasio. A ver, los musculosos. Sebastián, ¿por dónde andas? ¿Ves si vas al gimnasio, Sebastián? A ver, contesta tu cálculo, ¿qué no consideran en tu dieta?
y que puedes comer a libre voluntad. ¿Qué? Las proteínas, ¿no? Porque la proteína no es que, a ver, dicen, no, yo me tomo mi colágeno para mis patas de gallo. O sea, el colágeno entra y dice, me voy a las patas de gallo y me coloco ahí. No, el organismo diariamente tiene un montón de procesos de producción, creación y reparación de proteínas, ¿no? De estructuras. Entonces entra la proteína que me tomo, degrada los aminoácidos y dice, ¿qué necesito? Una lisina, una valina, por acá la cisteína, por acá, ¿no? Entonces, por eso, y para degradarse esta proteína requiere agua, requiere calorías, es por eso que no se considera en la dieta. Es por eso que un individuo que come mucha proteína gasta mucha energía y por eso, entre comillas, se seca, quema grasa. Pasa lo mismo en los niños, tenemos niños que tenemos alto consumo de proteínas, viene la mamá, no sube de peso, no crece, pero es que toda la energía, en vez de usarla para crecer, la está usando para degradar su proteína. Y vamos con las modas modernas. Señora, pero ¿por qué tomas? No, pues si le doy un poquito de yogur, y griego, porque me han dicho que es mejor. Por definición, el yogur griego tiene más proteína. Y la leche es una de las pocas proteínas que tiene cantidad de aminoácidos insulinogénicos. ¿Y qué va a hacer ese niño? Va a engordar y no va a crecer, ¿no? Y encima se va a llenar de grasa trans de la leche, ¿no? Las cosas modernas que tenemos cada vez. Actividad física, obviamente es el componente más variable en los requerimientos de energía, cada vez peor. Los niños de ahora no se mueren. Hoy en la mañana en consulta tenemos un lactante de 9 meses sentadito en su sillita con el celular al frente, hipnotizado para la foto. Los niños en la consulta están esperando, le conceden endocrinología que vienen por un problema de peso, pues si esperan, la mamá debería aprovechar, caminen para acá, para allá, no, sentados con el celular, galleta, o el litro de quinoa de la tía Veneno, chiquititos. Y ellos se van a acabar todo eso, es para toda la familia. No, se lo acaban todo. O sea, no están comiendo mal, están comiendo demasiado y no se están moviendo, ¿no? Muchos de vosotros también dirán, no, yo tengo que tener, según mi peso, 50 calorías por kilo día. ¿Haces ejercicio? No, ya 30. Estudias porque el cerebro consume muchísima energía, no, ya 20 calorías por kilo día, te quedas con 800. Es hipocalórica, no es lo que necesitas, es lo que estás gastando. Obviamente si como más de lo que gasto, va a haber un desequilibrio y voy a generar ahorro. ¿Y cuál es el tejido de ahorro por excelencia del ser humano? ¿Qué? La grasa. Todo lo que como en exceso, proteína y carbohidrato, va a grasa. Pero como buenísimo, sí, pero se está ahorrando porque come muchísimo. Y el costo energético del crecimiento. Acá quiero que vean algo. Miren al mes del 100% de calorías que yo consumo, 35% se van al costo energético del crecimiento en los primeros 2 años, los primeros 1000 días, ¿no? En la pubertad, solo el 4%. Al año, 12%. Entonces, ¿de dónde sale eso de que el niño puber que está creciendo debe comer el doble? El que debe comer muchísimo es el lactante en los primeros 1000 días. No dice, no está creciendo y todavía ese hombrecito está creciendo. Cuando el hombrecito está ahora más perezoso incluso, porque se para hasta las 3, 4 de la mañana con juegos en línea, ¿no? Pero siempre hay que romper mitos. Requerimientos de energía lactantes, ecuaciones para predecir el requerimiento, también lo encuentran en las apps, ¿no? Utilización de combustible, miren, el cerebro de recién nacido, al nacer, 60% de la energía va para cerebro. ¿Sabe? Los que han pasado neonatología, cuando les dicen a ese chiquito póngale glucosa, a un BIG, ¿saben lo que significa BIG? ¿Y a qué BIG le ponen? 4 a 6, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurrió por qué? Porque es estándar, porque así lo decidieron, ¿por qué? ¿No saben? Porque el consumo de glucosa es 4 a 6 miligramos por kilo minuto por 100 gramos de cerebro, hasta la vida adulta. Por eso. Entonces, a veces cuando yo veía la película Doctor Dulac, un gordito, creo que hablaba con los animales, decía, pero esto es inteligente porque está tan gordito. Si el cerebro consume tanta glucosa, o no me digan que ustedes en el examen no se bajan de peso. ¿No? No. Sí, se bajan. Acá dice que sí se bajan de peso, dice, con el examen de pediatría. Porque estudian y comen, y a veces están comiendo más por la ansiedad. Se bajan, ¿no? Para ver, si estudian mucho, entonces no debería haber estudiantes de medicina con problemas de peso, ¿no? A los 10 años, 50%. Terrible, ¿no?
El que dice que está gordito no estudia, no, sí estudia. Sí estudia. El adulto solo 20 a 25%, así que no diga, tengo que nutrirme para aprender. Solo 20 a 25% de lo que consumen se va para el gasto del consumo cerebral. Requerimiento de energía durante el primer año de vida, otra vez fórmulas calculadas que la pueden encontrar en las OVPs. Depósito de energía. ¿Qué se refiere al depósito de energía? Que de energía consumida yo voy a tener un depósito que voy a dejar para que el tejido permanezca vital y se hiperplace y se hipertrofie. Porque eso es lo que hacemos en crecimiento, ¿no? Hiperplasear e hipertrofiar. Miren, a los 0 a 3 meses, casi 175 calorías por kilo. Y es por eso cuando nace un bebé le decimos, colóquenle, primero empezamos 70, 80, 90, 100, 150 calorías por kilo y hasta los 6 meses, incluso 100 por de agua, pero ya empezamos a bajar. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué bajamos? Se supone que estamos creciendo, no necesitamos más. Composición corporal. Nosotros al nacer somos casi 50-60% agua y vamos a crecer un montón y vamos a ingerir proteínas y lípidos y todo ello, ¿no? Y miren cómo vamos haciendo el depósito de tejidos a lo largo de la vida, ¿no? Y estos estudios son llevados a cabo desde 1920, obviamente por países desarrollados, en niños y en niñas, ¿no? Fórmulas que ustedes también la pueden encontrar. Entonces vamos a un resumen de los requerimientos energéticos de los niños al mes, entre 107 a 110 calorías. Entonces 6 meses 95, 80, 9, 14, 60, llegamos a nosotros 30, 50. Yo me pregunto, si yo tengo un bebé con leche materna exclusiva y la leche materna es algo estándar de la alimentación humana, ustedes ya sabrán qué es leche materna, ¿verdad? Ah, pues ya saben todo. La leche materna, ¿cuántos gramos de proteína tiene por litro? ¿Cuándo me echó la clase? ¿Ayer? ¿Anteayer? La semana pasada. Ah, memoria inmediata fresquísima. A ver, se ríe. Se hace un autobullying, ¿no? 10 gramos, 8 a 10 gramos por litro. Muy bien, vamos a ver, la leche de vaca, ¿cuántos gramos de proteína tiene por litro? 40 gramos. Wow. Pero la vaca nace caminando y no es inteligente. Bueno, la leche de rata. Vamos a la rata. 120 gramos por litro. La rata en una semana es rata adulta y empieza a hacer sus cosas de rata, ¿no? La rata se come a sus niños, ¿sabían, verdad? La rata, si tiene hambre, se come a sus bebés. O sea, son ratas en el sentido de la palabra. Entonces yo vemos, si un bebé que nace toma leche, ¿cuánto produce los que han llevado obstetricia van a llevar? ¿Cuánto produce una mamá el primer día de leche materna? ¿Se les ocurre a ustedes? ¿45 minutos nada más? El primer día. Son menos, ¿no? 50, 100, incluido el calostro. A la semana ya está 300 a 400. Pero el bebé con esa leche hay una bajada fisiológica y empieza a disparar peso. ¿Y cuántas calorías tiene por litro la leche humana? ¿Cuál es la densidad energética de la leche humana? La densidad energética es cantidad de calorías por gramo de alimento. 670 calorías por litro. Obviamente, si yo tengo el primer día, ya vamos a ponerle buena gente, 100, ¿no? 100, y son 67 calorías, y el bebé solo está con esa leche, pero necesita 70, 100, pesa 3 kilos, pero le va muy bien, porque esa leche es calostro, y el calostro tiene unas propiedades, tiene un montón de lactosa, tiene un montón de HMO, ¿no? Tiene un montón de lisocimas, inmunoglobulinas, le va bien, y a la semana el niño de repente empieza a subir de peso alegremente, porque al mes la mamá está produciendo un promedio de 500 a 600 mililitros, no llega a tener el litro. Entonces estoy consumiendo con el bebé un promedio de 600 calorías por día, ¿no? En leche. Y si lo divido entre su peso, 600 entre 3, ¿cuánto sería? Como 200 calorías, ¿no? Y es mucho más de lo que se ha estimado. Entonces, la leche humana, ustedes no tienen que tomar tanta fórmula. La fórmula, ¿por qué? Hacen un base de leche de vaca, obviamente tratan de disminuir la cantidad de proteínas, meter aceites para imitar el omega 3, omega 6, sacar lactosa, meter lactosa, cambiar los isómeros y los ácidos grasos para que no se estén. Hacen un montón de variaciones, pero igual nunca llegan a volverse a la leche materna. Entonces dije, pues el estándar, entonces leche materna. Si yo quiero una fórmula similar, si una mamá que no puede lactar, que tiene tuberculosis o quimioterapia, trato de elegir una fórmula que se asimile mucho a la leche. No voy a subir las fórmulas hipercalóricas, porque si tienes un bebé bajo de peso, una fórmula con mucha caloría, y hay médicos que recomiendan para que engorde rápido, alto. Voy a reprogramar el metabolismo del niño, no puedo hacer eso, pero no soy prematuro.
tengo hasta los 4 años para rescatarlo y recuperarlo. Pero la mamá se estresa, conversemos con la madre. No quiere leche materna porque no produce, relactemos a la madre. Esa es nuestra función como médicos, ¿no? Los países en desarrollo, cuyas madres usaban muchísima fórmula porque tenían la capacidad adquisitiva, están volviendo a las bases. Ya hemos oído hablar de la calostroterapia, ¿verdad? Están empezando a exportar calostro de madres hasta para los gimnasios, ¿no, Sebas? Gimnasta del grupo. Entonces, miren, volvemos a nuestra gráfica de necesidades energéticas. Energía depositada, costo energético de crecimiento. Es decir, que yo tengo que tener los primeros 3 días asegurar calorías. ¿Y de dónde deben venir las calorías? Obviamente, la fuente básica de energía son los alimentos. ¿Y a qué denominamos alimento? Alimento es toda sustancia sólida o líquida comestible, compuestos complejos en los que existen sustancias con o sin valor nutritivo. Nutriente, elemento nutritivo de un alimento, lo que el organismo no puede sintetizar y necesita para mantener, se llama nutriente esencial. ¿No? Hay aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales. Requerimiento, cantidad de nutrientes necesario para mantener a un individuo sano, crecer sano. Aporte de encuesta recomendada en base al estándar de oro, leche materna. Y la biodisponibilidad de un nutriente. Bebidas vegetales, no, pues no, la leche de pez como canario tiene 1200 miligramos de calcio y la leche de madre tiene poquito de calcio, ajá, pero la biodisponibilidad del calcio de la leche materna es 40% a 50% y la leche de canario 2 a 5%. Entonces, ¿cuál es la ventaja de beber leche de canario versus leche de madre? ¿Se dan cuenta? Biodisponibilidad de nutriente. Carbohidratos, principal macronutriente, que me da energía para todos esos procesos. Debe de aportar energía suficiente y debe tener fuente de carbohidratos que proporciona el 45 al 60% del suministro de energía para toda la vida. ¿Ustedes creen que esa sea una cifra arbitraria? A mí se me ocurrió poner el plato saludable la mitad carbohidrato porque a mí se me ocurrió. Gol estándar, leche humana, 40 gramos de carbohidrato por litro de lactosa, ¿no? Y aparte de los oligosacáridos de leche humana, etc. Clasificación por estructura química: monosacáridos, disacáridos, polioles, oligosacáridos, polisacáridos. Por las vías metabólicas que nos interesa en nutrición: digestibles, que van a poner al cuerpo monosacáridos disponibles o glucémicos de absorción rápida, carbohidratos simples, y no digestibles, básicamente, que son fibras, o sea, carbohidratos complejos. ¿Cómo se absorbe? Los como amilasa salival, unidades pequeñas de disacáridos, enzimas pancreáticas, amilasas, disacáridos y monosacáridos, disacaridasas del borde en cepillo, monosacáridos de absorción en el intestino delgado, como monosacáridos, glucosa, fructosa, lactosa, hígado, ciclo de glucogenólisis, ciclo de Krebs, energía. Obviamente los carbohidratos de absorción rápida te van a dar energía rápida, ¿no? El azúcar, la glucosa, ¿no? En cuanto a los digestibles, lactosa y lactante, almidones y azúcares, después de la época cuando empezamos la complementar. Y no digestibles las fibras. ¿Por qué es importante la fibra? Porque fermentan en el colon y producen ácidos grasos de cadena corta. Porque si yo me da diarrea y no puedo comer el lactante, empiezo a producir esos ácidos grasos para mantener el metabolismo cerebral. Porque va a modificar mi microbiota y va a programar todo lo que programa la microbiota. Tolerancia inmunitaria, programación metabólica, adiposidad. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La cantidad, el tipo, el origen, el tipo y el índice glicémico. Siempre el índice glicémico no es lo mismo. ¿Qué definimos índice glicémico? A la curva de glucosa, a la respuesta de una ingesta de carbohidrato. Entonces vamos a tener carbohidratos que tienen índice glicémico alto, mediano y bajo. Una fruta, una manzana, tiene un índice glicémico mediano. Pero si licúo la manzana y le pongo naranja, ese licuado de fruta se ha convertido en un carbohidrato de alto índice glicémico. Por eso es que se promueve que no se debe ofrecer frutas licuadas ni jugos desde los 6 meses. A nadie, nunca. Porque encima el bebito se acostumbra a comer y no masticar. Cuando yo mastico, este sencillo acto de masticar, aparte de trabajar en los músculos buccinadores, favorecer el lenguaje, empieza a secretar neuropéptido Y, que me dice, ya me estoy saciando. Por eso cuando alguien come una manzana, tengo hambre, bla, 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 una manzana, oh, ya me cansé. Y dejo la manzana en la mitad, pero si me dan la manzana picada y la papaya picada y no picada, blup, 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 y encima le ponen yogur griego, por si acaso, con edulcorante, peor, me voy a comer un montón sin darme cuenta, ¿no? Digestibles, absorción rápida, frutas, fructosa, leche, harinas, miel, ¿no? Y dentro de este azúcar hay uno que tenemos que tenerle muchísimo miedo y que tienen que ustedes saber, la sacarosa. ¿Qué es la sacarosa? Un disacárido, fructosa y glucosa, ¿no? 20% del peso caña de azúcar, 15% de la remolacha o beterraga. El principal productor y que ofrece a todo el mundo fructosa, ¿quién es? México. Jarabe de maíz.
¿no? México, maíz transgénico, y México come maíz para todo. La tortilla es lo mismo que todo tiene diferente nombre, como el taco y todo es maíz, ¿no? Índice de grasa muy elevado, es el endulzante más utilizado del mundo, ¿no? El jarabe de fécula de maíz o fructosa de maíz, que tiene high fructose corn syrup. Ustedes van a encontrar en los cereales, en la mayonesa, en el ketchup, en todas estas siglas, high fructose corn syrup. Y todo el mundo, y los niños ubican, tú lo pones a un niño y decir, hijito, ¿qué fideo elige? Quiero este, no quiero este ketchup, no este fideo. Y cuando va a ver, eligió el que tiene jarabe de maíz, porque los niños son golosos, y ellos son los primeros catadores de azúcar. 40% de endulzantes calóricos a los niños a esos alimentos. Empezamos con la Coca-Cola. Consumos incrementado, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando ustedes hacíamos historia universal, la era industrial, la producción del azúcar? ¿No? Consumo de alimentos ricos en sacarosa, programación metabólica, disrupción del ciclo saciedad-hambre. En conclusión, sobrepeso, obesidad, enfermedad metabólica. Recomendaciones de azúcar. Entre los 2 y 4 años, 4 cucharaditas de azúcar. Si consideramos que cada cucharadita es entre 4 y 5 gramos, 20 gramos. Del azúcar total diario. Quiere decir que si tomo un vaso de leche, ¿no? Y tiene 40 gramos de lactosa, y yo ya tomé mis 2 cucharaditas de azúcar sin echarle azúcar. Si como una fruta, me comí 2,5. O sea, ¿le debo echar azúcar a algo más? No. Y hay una costumbre de darles a los niños agüita con azúcar para beber en biberón, o meterle más azúcar a la leche que la tiene azúcar. Bien la recomendación. Y vamos a encontrar la cantidad de azúcar que tienen las bebidas deportivas. Hasta, depende, marcas locales, ¿no? 12 a 15 cucharaditas. Bebidas energéticas, porque se han tomado anteayer el domingo para el examen, para aprender lo que no han aprendido en todo el mes. ¿Cómo se llama? El Malkin Power y el otro, el azulito, Red Bull, ¿no? Hasta 25 cucharaditas de azúcar. Imagínense. Pobre hígado, ¿no? Pobre glucogenólisis. En el Perú pasa lo mismo. Miren, ese es un estudio publicado en el 2012. Un gordo problema, sobrepeso y obesidad en la pobreza. Los niños han desplazado el consumo de leche por beber bebidas dulces, los jugo de cajita, y beber bebidas gaseosas. ¿Cuánto cuesta una botella de agua? $1.50. ¿Cuánto cuesta una botella de gaseosa? $1. No me equivoco. No, ha subido acá. Es la católica, por eso. Negocio rentable a nivel mundial, ¿no? Casi 250 billones de dólares anual la Coca-Cola, ¿no? 50% del mercado. América es el consumidor, 50% de la producción. México a la cabeza. Perú está ahí, que también quiere entrar. Está haciendo competencia México, Perú, Brasil y Chile, ¿no? Y 180.000 muertes anuales asociadas al consumo de bebidas azucaradas. México, primer lugar, obesidad y diabetes en el mundo. A tener en cuenta, el uso de estas bebidas desplaza nutrientes, aumenta de peso, resistencia a la insulina, riesgo de caries dental. Todo lo que debemos saber de azúcar. Esta es su Coca-Cola Light, ¿no? Porque dicen, no, yo tomo la Light. Venga, Cola Light, por si acaso. Consumo de bebidas azucaradas duplica el riesgo de obesidad, detonante de mayor ingestión, porque nos programamos para el sabor dulce, balance energético positivo, y no se recomienda en menores de 2 años, ni en ninguna edad, definitivamente, ¿no? Sociedades que trabajan con nutrición pediátrica en todo el mundo no recomendaban el uso ni de jugos ni de bebidas de alto contenido calórico en menores de 2 años. Edulcorantes, ¿se puede dar edulcorantes a niños? Dice que no produce daño, pero no están recomendados. Dentro de los que estamos ahorita solo aprobados el estebiócido, ¿no? Y la sucralosa, ninguno más. Carbohidratos no digeribles, fibra, funciones importantes en producir energía cuando tenemos ayuno, ácidos grasos de cadena corta para que se alimenten músculo, cerebro cuando estamos en ayuno, y programar la microbiota, fibras solubles e insolubles. Ingesta, en las recomendaciones, una forma muy fácil, de dar al niño más 5 a 10 gramos por día. Prebióticos, ahora todo está con prebióticos y probióticos, ¿verdad? No, compro ese yogur chiquitito por prebiótico para el recreo. A ver, señora mamá, dígame qué es un prebiótico. No sé, pero le hace bien, para que no se estriña, creo. Sí, algo tiene razón, ¿no? ¿Los prebióticos qué son? Son opsoninas, ¿no? Son complejos de proteínas y oligosacáridos que permiten modular, ¿no? Y modular la respuesta inmune. El primer alimento de la leche humana, ¿tiene prebióticos? Sí, los oligosacáridos de leche humana, los HMO. Y está totalmente demostrado que estos HMO programación metabólica, neurodesarrollo, programación de microbiota, sobrepeso, obesidad y modulación inmune. Oligosacáridos de la leche humana. 200 oligosacáridos conocidos a la fecha, leche materna 5 a 15 y el calostro hasta 20 a 25 gramos por litro. Efectos prebióticos, reducción de circulaciones de bacterias potencialmente patogénicas. Es muy importante porque tenemos un niño que nace, por ejemplo, por cesárea, inmediatamente lo que tengo que hacer es empezar a darle
leche materna. Prematuridad, los que han pasado por NEO van a ver que hay una RP que dice calostroterapia a niños prematuros. Calostroterapia. El HMO son las opsoninas, en respuesta inmune primaria, opsoninas, ¿no? Cojo el antígeno, lo llevo y lo presento a la célula presentadora para que se desencadene una respuesta para ver si yo hay una respuesta positiva, negativa o tolerancia. Leche humana, primer carbohidrato, lactosa hasta 70 gramos por litro, ya sabemos por qué, lípidos, HMO, proteínas, ¿no? Ahí, entonces, mensajes clave: promover el consumo de azúcares complejos, no promover el consumo de azúcares simples. 40-60% de las energías debe ser, del requerimiento debe ser dado por estos carbohidratos. De estos carbohidratos, fibras que actúan como prebióticos, ¿no? Disculpe, ¿qué hora es? Creo que estoy pasando. ¿Ya acabé? No, sí, el doctor ya dijo. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Me estoy tomando un tiempito. Me falta, chicos. Si quieren lo hacemos, lo terminamos. ¿O no quiere? Sí quiere. No, usted no, hoy día no, doctor. No, si no lo probamos otro día. Eso sí, nos quedamos sin carbohidratos, ¿ya? Porque nos faltan lípidos, micronutrientes, macronutrientes y todo eso, ¿no? Es importante, a mí me interesa muchísimo que sepan eso, porque hoy día el grupo se ha dado cuenta cómo puede modificar la vida de un ser humano enseñándole a comer. ¿No es cierto, chicos? ¿No? A Diego, a Adriana, a Uniel, ¿no? Y Camila. Listo.